Buenas, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Liceo 71. Bien, capaz que está Beatriz por ahí, detrás de ese liceo. Melina, ¿cómo Melina, andás? ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto Bien, tiempo. tanto tiempo. Tanto Bueno, con tiempo. Melina Bueno, con Melina estábamos estábamos hace un hace un ratito ratito charlando para charlando para irnos a esta irnos conversación. a esta conversación. Melina, vos Melina, tenés vos tenés una computadora una computadora prendida prendida en donde yo me en donde escuche, yo me por ejemplo, escuche, por ejemplo, porque me porque escucho a mí. me escucho a mí. ¿No me escuchas a mí? Ahí sí, pero Ahí sí, pero también me también me escucho con delay. escucho con delay. A ver si puedo apagar todo lo que tengo. ¿Hay eco? Esperen un segundito que voy a ponerme auriculares. Un segundito, Sí, no se tranqui, vayan, te quédense esperamos. por ahí. Esperamos. Bien, vamos a ver si Bien, vamos a ver si resolvemos el tema del resolvemos eco. el tema del eco. Acá vienen a darme una mano con para que no haya eco. Bien. Bien. Bueno, a todos ustedes que Bueno, a están todos ustedes conectados que están ahí, conectados ¿a quién ahí, no le ha ¿a pasado quién esto? no le ha pasado esto? Ahora sí, ¿verdad? Ah, no, no debería haber eco. A ver, díganme. A ver, pruebo. A ver, pruebo. No. No. ¿Ahí está mejor? ¿Ahora? A ver, creo que A ver, el creo que eco, el eco, sí, es mío. sí, es mío. O sea, Hola, hola, hola. O sea, ¿sigue habiendo eco? sí. Sí. A vos te escuchamos A bárbaro. vos te escuchamos bárbaro. Es que espéreme un momento de vuelta. Bueno, vamos a esperar a Melissa. Sí, claro. La mejor solución a esto es que yo no hable. Como decía por ahí un comentario. Estoy de acuerdo contigo. Ahí debería andar. A ver. Están diciendo por Ahí estamos, acá, Darío. bien, perfecto, a ver si. No, estaban diciendo por acá que la mejor solución era que yo no hable, o sea, que es la mejor de las soluciones, que te Qué dejemos solo. maldad, pero no, tenemos mucho para charlar. Bien, bueno, Melina, muchas gracias por prestarte también a nuestras conversaciones desde la Red Global de Aprendizajes en Uruguay. Si te parece, arrancamos, te presentamos y que las personas que cuando puedan engancharse, bueno, se vayan sumando. Bien, Melina, Excelente. ¿cómo presentarte que no estemos media hora hablando de tu currículum? Pero bueno, doctora en ciencias y profesora, no sé en qué orden te gustaría, te gusta que te presenten, ¿sí? O cómo te reflejas vos, más profesora, más doctora en ciencias, o de todo un poco. Fue una ¿Tiene mezcla, ¿no? sentido ya a esta altura esto? Ya no sé, empecé como bióloga y después seguí haciendo el doctorado en educación soy educadora, ¿no? De estirpe. Me dedico a la educación de las ciencias y a la educación del pensamiento en general, también en otras áreas. De a poquito fui incursionando en, en cómo enseñar a pensar, cómo enseñar a ser curiosos, no solo desde las ciencias naturales, sino desde una visión más integral del conocimiento. Así que lo que quieras está bien como presentación.
Bien, yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarte o de presentarte como una gran motivadora para nosotros los docentes, y porque te comentaba algo que es bien personal, pero te lo comentaba antes, ¿no? Fuera de vivo, que en mis primeros años, ahora creo que te perdimos. ¿Vos nos escuchás, Melina? Perfecto. Ahí abajo me presenta como mamá de Sí, mellizos, que también es otra de mis identidades más fuertes. una de las tantas. Bien, yo te preguntaba porque te perdí, vi todo pixelado, digamos, tu cámara, entonces pensé que, bueno, te había perdido. ¿Vos me ves bien ahí? ¿Me escuchás bien? Perfecto. Seguimos entonces. Le comentaba a Melina que hay un libro de ella, que ya a esta altura pasaron muchos años de esto, es antiguo ya, es una antigüedad ese libro, pero es tan actual y cada vez más actual que es La aventura de enseñar ciencias. Y, y me voy a tomar como para empezar a romper el hielo, Melina, hay en la presentación del libro, ¿no? Hay me voy a permitir leerlo porque es bien interesante. Dice, pensamos que si nuestros niños no aprenden a pensar científicamente, el futuro nos depara un escenario muy preocupante, sobre todo si queremos construir una sociedad participativa con las herramientas necesarias para generar ideas propias y decidir su rumbo. Corremos el riesgo de seguir formando parte de una sociedad que en su conjunto no tiene pensamiento científico. Melina, llegó el 2020, se trajo una pandemia mundial. Creo que esa parte, o sea, no tiene nunca tuvo tanto sentido como ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación y cómo lo ves en función de esto que decían ustedes hace un par de años atrás? Podríamos haber escrito ayer, ¿no? Ese párrafo, que cómo esto sigue cobrando vigencia. Creo que una de las cosas, uno de los tesoros que está dejando esta pandemia es una visión más comunitaria del valor del conocimiento científico como fuente para curarnos, para tomar buenas decisiones, para producir conocimiento válido, ni hablar la búsqueda acelerada de que están haciendo, muy interesante también los científicos de nuestros países, ¿no? De Uruguay, de Argentina, de toda Latinoamérica, para crear test rápido, para buscarle la vuelta a cómo ayudar en esta pandemia desde aquí, ¿no? Desde el Cono Sur y mucho cuestionamiento que a veces había sobre, bueno, el valor del conocimiento científico para pensar en soluciones globales, creo que por suerte ya no está. De hecho, todos estamos buscando la vacuna, ¿no? Los movimientos antivacunas ya quedaron como algo del ¿Qué era pasado, eso? ojalá. Eh, y creo que es súper importante porque pensando en la educación, lo que queremos formar, no es que queremos formar futuros científicos, obviamente bienvenidos y bienvenidas también, científicos y científicas, ¿no? Porque queremos que las niñas también se interesen por la ciencia, por la tecnología, por las matemáticas. Pero más allá de eso, lo que queremos buscar es una sociedad con pensamiento crítico, una sociedad que se haga preguntas, una sociedad que pueda discernir, bueno, esto que escucho, le creo, no le creo, qué evidencias hay detrás, y todo ese pensamiento se empieza a forjar en la infancia y en la adolescencia en la escuela. Es tan importante ese rol de los educadores, de las educadoras en sembrar esas primeras eh, semillitas, ¿no? Esos fundamentos del pensamiento científico que tienen que ver con empezar desde temprano a poder experimentar, a poder argumentar, a poder ver qué información me llega, cómo la filtro, a cuál creo, a cuál no. De vuelta, esto cobra importancia redoblada en una época de fake news, donde estamos bombardeados de información y la capacidad de discernir es tan pero tan importante, pero nos hace fuertes. Melina, a esta altura vos ya tenés una cruzada encima eh, por sacarle el velo a esta palabra, sacarle el velo, o bajarla de algún pedestal en el que en algún momento nuestra cultura la puso, de pensamiento científico, ¿no? Como algo que el resto de los mortales no puede alcanzar. Eh, ¿Ves hoy con los educadores que vos trabajás, eh, en las escuelas, ves que todavía sigue vigente esa sensación de la ciencia no es para nosotros, los comunes?
por ahí no tanto, por ahí lo que creo que por ahí el enemigo con el que hay que batallar no es tanto que la ciencia sea difícil, sino que es árida, que es poco interesante, que es algo aburrido y que se estudia por ahí de memoria con algunas palabras técnicas y que no termina de ser algo de nuestras vidas. Me parece que ese es el anclaje que hay que hacer. Yo vengo trabajando mucho con el equipo ahí de formadores en ciencias naturales, de allí del Instituto de Formación en Servilla, con muchos colegas uruguayos y la situación es muy parecida aquí en Argentina, ¿no? Creo que cada vez más hay compromiso de los educadores en acercar la ciencia a la vida real, mucho producido, muchas secuencias interesantes, cursos, creo que vamos por el buen camino, por supuesto no alcanza, siempre hay que redoblar esfuerzos. Eh, pero en la medida que uno enseñe una ciencia atractiva, conectada con la vida real, donde todos tengan un lugar para poder observar y desde ahí poder sacar conclusiones, para poder hacer resolución de problemas colaborativos, creo que entonces ese mito de esto es demasiado difícil se va diluyendo, no desde el discurso, sino desde la práctica, no diciéndole en realidad es para todos, sino haciendo que sea para todos, que las clases sean para todos. Y hay una enseñanza de las ciencias, más con estrategias más activas, más donde los chicos y las chicas van investigando, van teniendo lugar para experimentar, para explorar, para escribir, para leer en conjunto, ¿no? Y llegar a soluciones colaborativas, realmente es más inclusiva, realmente le da lugar a que todos desde donde están puedan aportar, tener algo para aportar a la mesa, ¿no? De conversación, y eso hace que se sienta más cercana, que como vos decís, es tan importante. Para mí es una cruzada personal. Creo que es posible, soy optimista, creo que falta, pero creo que vamos por el buen camino. Bien. Melina, por las dudas, porque me dicen que te vemos un poco pixelada. ¿Vos nos ves bien y me escuchás bien, por ejemplo? Yo perfecto, sí, perdón Fluido, si se ve perfecto. pixelado, sí, internet Ah, anda medio perfecto. raro en estos días. Sí, 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 bien. Cualquier cosa te avisamos, y cualquier cosa, bueno, cortamos la llamada y te volvemos a llamar, ¿tá? Pero por ahora vamos bien, te vemos un poco pixelada, pero debe ser la conexión nomás. Melina, sí, queda grabado el vivo, André Martz, va a quedar grabado esto, así que nada, se puede escuchar también luego. Melina, perdón que te corte, pero pensaba en esto que decís y me imaginaba la oportunidad enorme que tenemos los educadores también de que nuestros chiquilines tienen o sea, tienen un laboratorio en su casa, tienen una cantidad de cosas para experimentar ellos y con las familias. ¿Se puede educar en pandemia? ¿Se puede educar niños Se puede curiosos en hacer, pandemia? se puede, se debe y hay mucho para hacer, como vos decís, ¿no? Aquí en este mismo ciclo estuvo Francesco Tonucci hace unos días, que anda reflexionando mucho sobre esto, sobre cómo la fuente la cotidianeidad es una gran fuente de exploración y de aprendizaje y de juego en familia. Y es una gran fuente de fenómenos científicos para explorar. Y ahí yo animo a los docentes a justamente usar esa oportunidad de ver qué de lo que tengo que enseñar, de lo que me toca este año, cómo puedo conectar eso que me toca con las experiencias que puedan hacer en lo cotidiano los chicos en su casa, los chiquilines con sus familias, porque ahí estamos en un momento donde creo que se está repensando mucho, porque no queda otra, y por suerte, el rol de las familias en el aprendizaje, como aliadas, ¿no? Como los padres y las madres nos hemos tenido que poner al hombro, acompañar a los chicos en sus tareas, y eso es realmente muy importante. Es difícil, sabemos, los padres y las madres en general no somos docentes, y entonces hay que apelar a nuestra mayor paciencia y tratar de estar cerca y acompañar sin morir en el intento, pero creo también que esto nos da una oportunidad en familia para aprender juntos, ¿no? Hay maestros que están mandándoles a los niños actividades para hacer en la cocina, para explorar cuando cocinan, qué sé yo, la mezcla de materiales, para medir, para pesar, para después hacer sus propios recetarios y compartir lo que aprendieron con otros de las familias o con amigos o compañeros que están a distancia. Eh, Quienes tengan cerca una mascota bichos en el jardín, o incluso montones de experiencias con el cuerpo humano, con los sentidos, que no requieren demasiado despliegue. Y esto es importante porque una de las cosas que uno intenta en la pandemia es acercar propuestas que puedan calzarle a todas las familias con los recursos que tengan, ¿no? Porque claramente la heterogeneidad en nuestros países es enorme y hay muchas familias
situaciones difíciles en estos días, pero es buscarle la vuelta para que lo que propongamos, por eso insisto mucho con experiencias usando el cuerpo humano, ¿no? Lo que tenemos ahí, pensando en la vida como un laboratorio, que es un poco lo que veníamos diciendo que había que hacer en la escuela, ¿no? Hay pocas escuelas que tengan un laboratorio, o a veces está el laboratorio como ese lugar raro donde se va y se hace experiencias ahí, y después en el aula la cosa es más expositiva, declarativa, y es pensar la casa en este caso como un laboratorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando lavo los platos? ¿Qué pasa cuando cocino? ¿Qué pasa cuando cuido a mi mascota? Fuentes de observación y de registro. Muchos maestros están haciendo cosas muy lindas como diarios, bitácoras de la cuarentena, donde los chicos van escribiendo sus preguntas, sus observaciones, haciendo experimentos como más a largo plazo, con cosas fáciles del estilo, bueno, ¿qué pasa si dejo la comida fuera de la heladera unos días, ¿no? ¿Qué va pasando? ¿Cómo van apareciendo esas manchas de colores y se van agrandando? Y las voy pudiendo medir y después puedo ir a buscar a internet qué son y si son todas iguales o ¿no? Sabemos, ¿no? Son mohos, son hongos de distintas especies. Creo que también ahí el secreto es estar atentos como docentes y también les hablo a las familias del otro lado para darle vida al contenido, para tratar de que eso que viene de la escuela o que proponemos desde la escuela pueda ser como una primera chispa para profundizar, ¿no? Creo que el gran desafío es el aprendizaje profundo. Y por suerte tenemos a la mano la Biblioteca del Mundo, ¿no? Hoy podemos, ante cualquier tema, proponer documentales, proponer videos interesantes, proponer experiencias. eh, hay simuladores también interesantes y gratuitos para hacer experiencias en línea, aunque uno no las pueda hacer de carne y hueso. Siempre lo posible mejor de carne y hueso, pero también hay mucho recurso digital para esto. Eh, yo creo que es estar al acecho como de esas oportunidades de darle vida a nuestro contenido, que era algo que hacíamos en la escuela, pero que ahora a distancia, obvio que no es lo mismo, claramente la presencialidad todos la extrañamos, estar juntos, ¿no? Vivir en comunidad, abrazarnos, tocarnos, todo eso es algo que todos extrañamos mucho, pero aún así creo que hay maneras de que esta experiencia a distancia se potencie, sobre todo a sabiendas de que esto sigue, no es que se acaba mañana. Y ahí en Uruguay estamos conversando hace un rato, ustedes están por comenzar las clases de manera escalonada en distintos momentos, pero también probablemente allá siga existiendo esta modalidad híbrida que se dio en estos días a distancia, ¿no? Ahora todavía no es híbrida, estamos todos a distancia, que como el mundo digital también puede ser una fuente de recursos y también de modos de comunicarnos, ¿no? Algo que están haciendo muchos docentes muy interesante es que los chicos puedan compartir lo que aprendieron, sus producciones, a partir de videos, de audios, de modos de evaluar y de registrar lo que se hizo más allá de la prueba escrita tradicional. Esta pandemia nos está forzando a la creatividad pedagógica, es como que si estuviéramos en una capacitación docente, una formación docente forzada, acelerada, hubiéramos puesto quinta en el auto, y obviamente eso es difícil y frustrante, pero también creo que nos va a dejar algo positivo, vamos a salir fortalecidos como educadores. Sí, yo pensaba, vos hablabas bueno, dejo la comida afuera y qué pasa con el correr de los días, ¿no? Esas manchas van creciendo. Bueno, también, a ver, no precisas tener un dispositivo muy avanzado, un microscopio en tu cocina, en tu casa, sino, bueno, hay aplicaciones en el celular que sirven un montón, aumentan el poder de la cámara una cantidad de veces y se descubre otro mundo, ¿no? Y por otro lado también vos decías las evaluaciones. Bueno, las evaluaciones, creo que estamos asistiendo a su velorio, ¿no? Porque creo que hemos hablado mucho tiempo, también mucho tiempo, décadas, sobre evaluar, cómo evaluar, ¿no? Me estoy refiriendo a las evaluaciones escritas, a los exámenes, Más ¿no? tradicionales por ahí, Más claro. tradicionales. Y bueno, y hoy eso se cayó. Y si podemos encontrar una forma nueva de evaluar que no sea ese momento en el que me enfrento en una hoja de papel, bueno, es ahora, ¿no? El momento. Totalmente, o sea, no es dejar de evaluar, sino todo lo contrario, pensar la evaluación como un Desde proceso otro donde lugar. recojo evidencias, múltiples evidencias de qué es lo que los chicos pueden hacer, a mí me gusta mucho la idea de Rebeca Nijovic de la evaluación como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de demostrar lo que aprendí, lo que sé hacer del lado de los estudiantes.
Y ahí de vuelta, ¿no? Estamos apelando a nuestra creatividad pedagógica, que es difícil. El otro día estaba en una reunión con profesores universitarios y muchos decían, bueno, ¿cómo hago para que no se copien a distancia? Y era una preocupación genuina, y ahí un poco la discusión derivó por suerte hacia el lado de, bueno, ¿qué hago yo para proponerles algo donde si se copian, si consultan fuentes, si hablan con el día al lado, sea bueno, no malo, porque la tarea misma es interesante, y lo que les voy a proponer es una producción más auténtica, ¿no? Una prueba escrita tradicional, que claramente no funciona a distancia, pero tampoco funcionaba antes, o por lo menos no capturaba lo que los chicos habían aprendido de manera más profunda, que es lo que buscamos. Entonces ahí creo que las tecnologías nos ayudan, bien usadas. Ni siquiera vos decías, bueno, nada, puedo aumentar la potencia del zoom de la cámara para verlo más como una lupa. Es cierto, pero también con la cámara misma puedo ir sacando fotos y midiendo, o con un hilito puedo medir, ¿no? Una regla, el tamaño de la mancha de moho, o puedo ir registrando lo que hace mi mascota todos los días a tal hora, o puedo ir viendo qué pasa con la salida del sol. Hay tanto para mirar y registrar, pero también quiero como desmitificar esto de que uno observa y ya está, ¿no? Desde nuestro lado como docentes tenemos que pensar en el uso más didáctico de esa observación para llegar a conclusiones, ¿no? Aprender a registrar, a sistematizar, a poder, incluso algo que tal vez es la mejor inversión que podemos hacer en estos días, que es trabajar la metacognición, ¿no? La reflexión sobre el aprendizaje. Que por ahí es pequeño, es decirles a los alumnos, después de una unidad, bueno, contame 3 cosas que aprendiste, una pregunta nueva que tenés sobre el tema, y qué consejo le darías a otro a partir de lo que sabes que antes no sabías, ¿no? Son actividades pequeñas de eh, parar la pelota, reflexionar, son grandes oportunidades de evaluación también, porque ahí me entero, ¿no? Un poco qué aprendieron del otro lado, o qué identifican que aprendieron, y también es una fuente muy valiosa para fomentar la autonomía de los alumnos, porque una de las cosas que estamos viendo ahora más visible con la pandemia es que esta capacidad de aprender a aprender, de gestionar los tiempos, de ver por dónde empezar, de poder consultar cuando algo no me sale, todo lo que hace el oficio de alumno, a la autonomía del aprendizaje, es más necesario que antes, porque ahora están en casa los chicos, no estamos ahí para los docentes en el momento ayudar. Entonces, hay un ida y vuelta de tareas que requiere que quien las recibe pueda organizarse, pueda enfocarse, pueda no distraerse, pueda todo lo que requiere estudiar a distancia, que es difícil, pero que es tan necesario para la vida. ¿Sí? Tenemos esa oportunidad de ayudar a los chicos a construir esas herramientas de aprendizaje autónomo ahora, cuando son realmente imperiosas. Estoy pensando también y bueno, cuando estamos hablando de repente de edades iniciales, digamos, la necesidad de trabajar con las familias también, porque ese chiquilín está en su casa y está acompañado, ¿no? Y también que las familias puedan aprender de esa forma, ¿no? O sea, que puedan aprender a tener rutinas de pensamiento, el poder de la observación. Bueno, no es solo ver, sino observar, y bueno, que implica la observación. Los docentes animarnos a trabajar más con las familias, ¿no? Es decir, como soporte fundamental del aprendizaje. Totalmente. Como aliadas, también algo que yo estoy encontrando que es esencial en estos momentos, más que nunca, siempre lo fue, pero ahora más, es la comunicación con las familias, ¿no? Poder compartir, sobre todo con los padres de niños más pequeños, ¿no? Que son los que están más cerca acompañando. Con los adolescentes por ahí uno es más directo hacia ellos la comunicación. Pero, pero algo a lo que hay que ponerle inversión de tiempo y de cabeza en estos días es hacer claros con qué se manda, qué se espera que vuelva y qué no, qué se va a corregir y qué no, cómo se van a dar las devoluciones, cómo incluso educar a las familias para que puedan acompañar mejor a los chicos. Cosas muy simples pero muy importantes, como poder establecer rutinas diarias, no replicando como corset a rajatabla el horario escolar, pero sí que haya un momento por día para hacer la tarea, que haya un espacio para hacer la tarea, que idealmente no siempre es posible, pero que los adultos, haya algún adulto ahí cerca para estar ahí, para que los chicos les puedan no solo hacer consultas, sino ayudar a ver, bueno, ¿qué me pide esta consigna que haga? Esta inversión de tiempo de parte de los adultos para ayudar a los chicos a construir su autonomía es súper clave para el resto de su escolaridad. Ahora tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos viendo un poquito más a través de una especie de ventana indiscreta lo que sucede en las escuelas,
Y hay muchas familias con ganas de ayudar, pero no saben cómo. Entonces, creo que hay otro público de las escuelas, que antes eran solo los alumnos, que son las familias, que por ahí compartir con los padres en una reunión. Estos van a ser los objetivos de este mes. Voy a mandar las tareas de tal manera. Espero que me devuelvan cosas sencillas, ¿no? Como que parecieran obvias, pero que si no se hacen, realmente el ida y vuelta no se produce. Lo que se ve del otro lado de las familias es que hay mucha zozobra también, como no saben dónde están paradas, no saben qué hay que mandar, qué no, y entonces termina siendo un proceso caótico. Y del lado de los docentes, con los que yo vengo trabajando, en general la preocupación es, mando un montón de cosas y no me vuelve nada, no me entero de lo que pasa del otro lado. Entonces, creo que parte de enterarse es ser claro en ese ida y vuelta, ¿no? De qué hay que mandar, qué no, cuándo, etcétera. Eh, y también, y también saber que estamos en una situación distinta que antes, y que bueno, Pensaba en, no podemos esperar a que sea igual, ¿no? claro, pensaba hasta en acordar un cronograma, ¿no? Bueno, estoy pensando, tal día voy a estar conectado de tal a tal hora, voy a estar también como pendiente y disponible para hacer las consultas, podemos hacer, fijar un día en la semana para hacer un Zoom, un Meet, bueno, lo que sea, pero generar ese hábito. Si bien no vamos a hacer obviamente el horario habitual que hacíamos de forma presencial, algo tan básico como esto de acuerdos son necesarios, y son necesarios con las familias, al menos en estas edades iniciales, ¿no? Los niños más chicos. De repente, bueno, educación media ya ahí cambia un poco la pisada, ya digamos hay más autonomía, o habría, no lo sabemos. Claro, también, ¿no? También hay que ayudar a construir autonomía ahí, y aunque nuestros interlocutores directos ahí sean en general los adolescentes, o por ahí cuando son más grandes, y los primeros años todavía son las familias, ¿no? Y es importante también tenerlas dentro del canal de comunicación. Ahí también es importante comunicar claramente a los adolescentes qué se espera que hagan, por qué, cuándo, cosas que antes no eran urgentes porque los teníamos ahí, pero ahora hay que preverlas, hay que anticiparlas. Y ahí lo que yo encuentro trabajando con muchos centros de educación media es que cuando los equipos directivos son quienes toman las riendas del asunto, ¿no? Y ordenan un poco esa comunicación, esa entrega de trabajos, porque estando del otro lado, ¿no? Poniéndose uno en los zapatos de los alumnos, pensando que llegan tareas de más de 10 profesores diferentes, ¿no? Y requiere un ejercicio de autonomía tan grande, para el cual en general no los hemos formado a los niños antes, porque los adolescentes antes, porque no hacía falta, o hacía falta pero no nos dábamos cuenta, que creo que ahí también eso está pasando mucho con la escuela secundaria, ¿no? Donde hay mucha más zozobra que por la complejidad misma, ¿no? Ujú. Y hay una oportunidad, creo también, no digo que sea fácil, pero hay escuelas que lo están haciendo, de encontrar actividades interdisciplinarias que combinen más de una asignatura. Es decir, bueno, ¿qué es lo que íbamos a enseñar este año? Ponernos de acuerdo entre los profesores y decir, vamos a armar tal proyecto, que por ahí les va a llegar un proyecto a los alumnos, no una tarea de cada área, y en ese proyecto vamos a trabajar actividades de lenguaje, actividades de ciencias, actividades de ciencias sociales, actividades de matemática, etcétera, ¿no? No es sencillo, pero creo que es un buen camino para explorar, que esto es algo que el aprendizaje basado en proyectos, que se venía discutiendo mucho en los espacios de innovación educativa, que venía siendo ensayado en muchas instituciones, más en los márgenes, pero creo que ahora empieza a ser parte de la conversación de todas las escuelas. Melina, también pensando, porque pueden tener la pregunta por ahí, ¿dónde pueden encontrar los docentes? Ya sabemos que, por ejemplo, te buscamos y aparecen muchos videos tuyos con ejemplos súper concretos, hiper concretos, que se pueden hacer con dos lápices. Por ejemplo, en el vivo que hiciste el otro día en Instagram, te vimos jugar, porque en realidad era como un juego, uno podía jugar contigo ahí en ese vivo. Este, y digamos, son experimentos súper fáciles y con elementos que tenemos en casa. ¿Qué podemos trabajar? Digo, además de, bueno, estoy pensando, no sé, retomo la pregunta, ¿dónde podemos buscar más información o más de este tipo de experimentos? ¿Dónde podemos inspirarnos? Yo ahí creo que el camino es del tema que nos toca enseñar, tratar de primero pensar
cómo conecto eso con la vida real, ¿no? ¿Dónde está presente ese contenido, ¿no? ¿Cómo hacer yo siempre hablo de preguntas para pensar, cómo partir de un caso, de un problema, de una situación que lo invento o me inspiro por ahí en una noticia en el diario o en algo que sucede en mi comunidad o en una experiencia cotidiana, ¿no? De cómo anclar eso, no sé, recién te da el ejemplo de las mezclas, bueno, voy a la cocina y veo dónde hay mezclas, o los seres vivos, bueno, busco qué seres vivos tengo a mano como para poder observarlos y de ahí sacar conclusiones. Es primero tratar de conectar con la vida real, eso que tengo que enseñar, ver como docente es algo que por ahí no hacemos tanto, que es ver de eso que tengo que enseñar, qué es lo que a mí me resulta curioso, intrigante, apasionante, y de ahí partir. Y después sí, ir a libros y a internet a buscar experiencias prácticas y a buscar, y la historia de la ciencia como gran recurso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿quién lo investigó por primera vez? ¿Desde cuándo se sabe? ¿Quiénes fueron los protagonistas para contar también esa parte más narrativa humana de la construcción de conocimiento, que es súper apasionante? Eh, Y salir de la nosotros, linealidad en la que parece que, no sé, alguien se levantó inspirado ese día y descubrió no sé, la forma del ADN, le no sé, cayó viste que la es como mano. una... Ni hablar. Claro, ahí va. Es que la ciencia está hecha de historias. Hay unos libros muy interesantes que hablan de esto. Yo dirijo una colección en la editorial Siglo XXI en Argentina que se llama Educación que Aprende. En esa editorial hay otra colección que es hermosa que se llama Ciencia que Ladra. Todos Si ustedes recomendables, todos. y si uno busca, porque lo que hicimos en estos días fue poner varios capítulos de tanto de mi colección como de esta otra gratuitos en internet, así que si buscan Ciencia que Ladre, Educación que Aprende, los van a encontrar disponibles como para empezar a mirar. Otro recurso ahí, de paso a paso el aviso, es el programa La Casa de la Ciencia, que es un programa que hacíamos hace unos años en Argentina con Gabriel Gelón, otro compinche, actuábamos, así que se pueden reír un poco, de científicos que íbamos teniendo distintas situaciones en una casa, en la cocina, en el baño, en el jardín, en el sótano. Pasaban cosas que las hicimos a propósito muy vinculadas con el currículo de ciencia, con las cosas que hay que enseñar, pero recreadas como experimentos, como situaciones, como desafíos a resolver. También están todos gratuitos para bajarse en internet si buscan La Casa de la Ciencia, Paca Paca con K, que era el canal argentino en el cual se hacía de tele. Eh, pero yo creo que más que lugares donde uno busque cosas, es estar atento a esto, ¿no? De esto que enseño, cómo tiro la punta del ovillo, cómo le doy vida, desde lo cotidiano, desde la historia de la ciencia, desde actividades más experimentales, y cómo propongo eso y doy maneras claras de que vuelvan, ¿no? Que los chicos me cuenten lo que hicieron, que lo graben, que se filmen. Y ahí insisto, y ustedes realmente son pioneros en esto del uso de la tecnología para el aprendizaje, y a Uruguay lo agarra esta pandemia mucho mejor preparado que a todos los países de la región, porque ustedes vienen con un trayecto enorme del Plan Ceibal y de la red global de aprendizajes que los hace estar en otro lugar. Lo digo desde afuera, en toda conferencia de innovación educativa siempre aparece el caso de Uruguay como un país que viene ya pensando en estas cosas de antes, y entonces creo que tienen ahí más recursos para sacarle el jugo al mundo digital que es tan importante en estos días a distancia. El desafío ha sido enorme igual, también como hablábamos hoy, Melina, y más, bueno, en Uruguay estamos volviendo escalonadamente a las clases presenciales, entonces, bueno, estamos viendo también de qué manera se va a volver, ¿no? Que sea un híbrido, porque probablemente, o sea, va a tener que ser un híbrido, vamos a tener que además de la presencialidad, de tener que también complementar o no con las plataformas digitales, porque también, o sea, son válidas, vimos que son válidas también para producir aprendizajes. Les digo a las personas, vayan a esa colección que es increíble, de Ciencia que Ladra. Unos realmente son hermosos, tanto para docentes como para las familias, para cualquiera que quiera leer algo hermoso, puede ir a inspirarse ahí. Y también, bueno, Bueno, mi libro vos está, tenés contiene el producción primer propia. capítulo, eso, Vos tenés o producción sea, la otra propia. colección.
Para los educadores, la colección esta que se llama Educación que Aprendo, y si la buscan, tiene unos 9 títulos. Hay uno de ciencia que se llama La ciencia en el aula, que escribimos con otros colegas acá, que el primer capítulo también está gratuito, disponible, y el otro es Mi libro para familia, guía para criar hijos curiosos, que creo que también sirve para los educadores de ver, bueno, cómo desarrollamos la curiosidad, la inteligencia emocional, cómo hacemos para construir una mentalidad basada en el esfuerzo y no solo en el talento, un montón de cosas más de aprendizaje básico, pero que creo que hay puentes para establecer con el aula. Perfecto. Melina, podríamos hablar muchísimo más tiempo. Nos comprometimos contigo a, bueno, ser cuidadosos también bueno, el tiempo, justamente, porque también vos tenés la agenda está apretada. Te agradecemos infinitamente. Para nosotros es súper importante haber estado contigo, charlando. Las personas te pueden seguir en tu cuenta, que estás acá, estás conectada. Te pueden seguir por Twitter también. Ujú. Creo que estás en Twitter, sí, estás en Twitter. Sí, estoy tratando Eh, de compartir muchos recursos en estos días en exacto, las redes como para, nada, entre todos, me parece que algo lindo que nos está dejando la pandemia es esta cosa colectiva de aprender en comunidad, ¿no? y de Que compartir, todos sí, están, artistas, educadores, quien sea, están todos compartiendo en vivo y en las redes lo que saben y su granito de arena para entre todos tirar para adelante. Y bueno, algún día saldremos de esta, ojalá que pronto. Y ojalá nos deje cosas interesantes para el futuro también. sí, sí. Creo que escuchaba una docente el otro día en una reunión y decía, bueno, tenemos la oportunidad de todo aquello que nos quejamos de la escuela, ¿no? De la escuela como institución, tantos años quejándonos, tenemos la oportunidad de volver a algo distinto. Bueno, es el momento. Nunca tuvimos una oportunidad tan grande, ¿no? De construir algo Y, y, al- distinto. y a la vez y nos damos cuenta también de lo que extrañamos la escuela física, ¿no? Creo que también También. mucho discurso antiescuela, parte de lo interesante que está pasando ahora es que, dada la imposibilidad de ir a la escuela física, todos estamos dándonos cuenta del valor que tenía, pero no ya del valor más retórico, declarativo, sino en el cuerpo, ¿no? En la piel de, bueno, la escuela como ese espacio donde se ponen entre paréntesis por unas horas por día las desigualdades y los niños pueden estar enfocados en aprender en un lugar protegido. Lo difícil que es ser buen docente, ¿no? Tantas familias ahora tratando de ayudarlas con las tareas en casa y diciendo, era más difícil de lo que pensaba ser docente, y ahora me cae la ficha. Yo creo que todo eso, ojalá no se nos olvide como sociedad, porque nos explotó en la cara, ¿no? El valor de la escuela física y el valor de la escuela y de los docentes, por suerte. Así que ojalá todo eso nos quede como lección aprendida para el futuro. Melina, muchísimas gracias también por esas palabras, digamos, que también nos motivan a seguir. Para que nos están viendo, este video va a quedar grabado, digamos, queda en Instagram, también en nuestro canal de YouTube, lo pueden revisar para trabajar después y también para ir a recurrir a esos piques que Melina nos trae, tanto en este video como en otros que también están súper recomendables. Melina, un millón de gracias. Nos estamos viendo. Chau, Darío, gracias a Saludos todos, un enorme. enorme abrazo desde la otra orilla. Chau, chau.